Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es continuar con mis vídeos sobre la agencia libre de la NBA y esta vez ha llegado el turno de uno de los equipos sorprendentes de este año, uno de los equipos revelación en los Dallas Mavericks. Los Mavs todos esperábamos que fueran bastante buenos porque Luka Doncic ya nos dejó muy claro en su primer año que era una estrella, pero este año realmente compitieron muy bien, entraron en playoffs, cosa que no todos estábamos seguros de que fuera a pasar y perdieron contra los Clippers, es verdad, pero les dieron mucha guerra y perdieron también pese a lesiones. De no ser así, tal vez hubieran llegado al partido 7 o incluso podrían haber eliminado a los Clippers. Eso es algo que nunca sabremos, pero desde luego se esperan muchas cosas buenas de los Mavericks para el año que viene. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle al like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis sobre el futuro de los Mavericks. Y ahora ya sí, voy a empezar. Los Mavericks tienen una situación bastante potente de cara al futuro, realmente están en una situación muy buena, dado que Luka Doncic todavía va a seguir siendo un jugador en contrato de novato durante 2 años más, lo cual es una locura realmente. Tienen a Porzingis cobrando ya un max contract, pero aún así tienen bastante flexibilidad salarial, no para este año, sino para el siguiente, por lo que los Mavericks van a operar totalmente de cara a tener un hueco máximo salarial de cara a 2021, así que si hacen alguna oferta este año para algún agente libre, va a ser siempre solo de un año porque quieren esa flexibilidad. Aún así siempre hay cosas que se pueden hacer y vamos a hablar de ello. En primer lugar vamos a hablar de la situación salarial y las selecciones de draft y las opciones que tienen este año los Mavs, que ahora mismo tienen comprometidos 108,2 millones de dólares en salario. Eso quiere decir que en el hipotético caso de que el market cap se quede como estaba hasta ahora, que eran 109 millones de dólares, básicamente están ahí, o sea que no van a poder fichar agentes libres con su margen salarial, pero sí que va a tener la excepción de mid-level de 9,7 millones de dólares. Los Mavericks no van a tener la excepción bianual, dado que lo utilizaron el año pasado con Marjanovic y solo se puede utilizar una vez cada 2 años. Y en lo que respecta al draft van a tener 2 selecciones, el pick 18 del draft, que puede ser una elección bastante decente, y una elección de segunda ronda, pero la mejor de todas, el pick 31 que pertenecía a los Warriors, que realmente al final es lo mismo que una elección tardía de primera ronda. Que no sorprenda que los Mavericks intercambien estos picks, porque si bien es un equipo joven que todavía podría tomárselo con calma, han competido muy bien ya este año y no creo que vayan a tomárselo con calma en absoluto, sí que probablemente utilicen estos assets para intentar conseguir un jugador que pueda convertirse en la tercera estrella de los Mavericks, que es un poco una de las cosas que todavía les faltan. Aún así, obviamente voy a hacer propuestas de cara a que utilicen estos 2 picks. Vamos a hablar de los agentes que tienen ahora mismo bajo contrato de cara al año que viene. Tiene un total de 12 jugadores en plantilla, de los cuales ordenados de más a menos por salario son Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr., Dwight Powell, que se rompió el tendón de Aquiles y este año apenas ha jugado y el año que viene habrá que ver si juega, puede que no, DeLon Wright, Maxi Kleber, Luka Doncic está en el medio de salarios del equipo siendo un jugador tan bueno, es una pasada, Seth Curry, Justin Anderson, si no me equivoco, Dorian Finney-Smith, Boban Marjanovic, Willie Cauley-Stein y por último Jalen Brunson, un jugador que seleccionaron en el mismo draft que el de Luka Doncic en la segunda ronda y que le salió muy bien, la verdad. De entre esos jugadores hay 2 que tienen opción de jugador. Para empezar, Tim Hardaway Jr., que tiene una opción de unos 18 millones de dólares, si no me equivoco. Me imagino que la aceptará porque no creo que vaya a conseguir más dinero como agente libre este año. Es un jugador que creo que está contento en Dallas y le gustaría quedarse, pero precisamente por lo que decía, no creo que los Mavericks estén dispuestos a renovarlo por más años ahora mismo, dado que precisamente esa opción de jugador, cuando se acabe su contrato, va a ser parte de ese max contract que van a aspirar a tener. Aún así, si la cosa sale mal de cara a 2021, no me sorprendería que el año que viene sí que llegue a un acuerdo y Tim Hardaway siga jugando en Dallas, dado que es un jugador bastante sólido. El otro jugador que tiene una opción de jugador es Willie Cauley-Stein, que es de la mínima de 2 millones de dólares. Aún así, sinceramente, yo si fuera Dallas estaría deseando que no lo acepte porque ha sido decepcionante. Lo consiguieron de Golden State con una elección de segunda ronda para cubrir un poco la lesión de Dwight Powell y ha sido un jugador que no ha tenido ningún peso de rotación. Y sinceramente, si él toma la opción de equipo, yo si fuera Dallas lo cortaría aún así, aún asumiendo su salario de 2 millones de dólares, o lo intentaría intercambiar a un equipo que pueda estar interesado por él para hacer un hueco en plantilla, porque para mí ahora mismo Cauley-Stein está ocupando un hueco en plantilla y es un jugador que no está contribuyendo. Y entre los agentes libres que van a tener un total de 4, como decía anteriormente, aún cortando a Cauley-Stein, solo van a tener 4 huecos en plantilla, o sea que no va a poder renovar a muchos agentes libres, sobre todo si aspiran a fichar a un agente libre y a utilizar sus 2 selecciones en el draft. Los agentes libres que va a tener este año son Courtney Lee, JJ Barea, Michael Gilchrist y Trey Burke. Entre estos jugadores, Courtney Lee es un jugador que llegó junto con Porzingis de los Knicks.
y apenas ha jugado en Dallas, así que con sus 35 años de edad no creo que forme parte de los planes de futuro de los Mavericks y estoy casi seguro de que lo van a dejar ir. JJ Barea es un jugador histórico ya de Dallas, ha estado fuera un tiempo, pero ha jugado casi toda su carrera en Dallas, ganó un anillo ahí junto a Nowitzki en 2011 y no me sorprendería que intenten mantenerlo por la mínima del veterano al final, porque ese es un jugador, un veterano, un jugador de cultura del equipo, pero veo problemas para mantener esa plaza, así que yo originalmente, o sea, inicialmente cortaría a JJ Barea porque al final no esa plaza creo que la va a ocupar mejor otro jugador, pero si no ficha un agente libre en agencia libre o si intercambian los 2 picks de draft por uno solo y tiene un hueco más, sí que me parecería interesante mantener a JJ Barea por 1 o 2 años más por la mínima del veterano. Michael Kidd-Gilchrist es un jugador que repescaron después de que lo cortaran los Hornets este año, un especialista defensivo, fue el segundo pick del draft de Anthony Davis y ha sido un bust total, desde luego a nivel ofensivo es un desastre, es un buen slasher, es muy atlético pero su tiro está totalmente roto y no ha aportado suficiente a mi parecer para mantenerse en la plantilla de los Mavericks. Es verdad que como defensor es posible que sea su mejor defensa de perímetro, pero yo intentaría buscar un jugador que tenga un poquito más de proyección a nivel ofensivo, aunque es verdad que Dallas necesita defensa. Y por último, Trey Burke es un jugador que consiguieron para la burbuja, debido a ello no van a tener sus derechos Birth, así que es posible que tengan que utilizar la excepción de mid-level si le pagan más que la mínima del veterano, pero es un jugador al cual yo sí que intentaría mantener porque es un jugador pequeño, mide solo 1,83 m, es básicamente un jugador que en defensa no aporta nada, pero es un muy buen jugador ofensivo y un jugador capaz de crear para sí mismo y es algo que, como veremos en breves, a Dallas le hace falta, así que creo que es un jugador que podría ser útil de cara al año que viene. Vamos a hablar precisamente de eso, de las necesidades de Dallas. Los Mavericks este año tuvieron básicamente una ofensiva históricamente buena, la mejor de la NBA, y a nivel defensivo es donde más carencias tuvieron. Por eso van a necesitar apoyos en ese lado. ¿Qué necesitan fundamentalmente? Aleros. Dorian Finney-Smith está siendo un jugador revelación un poco para los Mavericks, ese jugador navaja suiza que hace un poco de todo a nivel defensivo, pero es más un ala pivot que un alero y aunque sea sólido, no es un defensa de élite capaz de enfrentarse de manera consistente al mejor jugador del equipo rival, por lo que un defensor de élite les vendría muy bien. Necesitan también un pivot titular, es básicamente la principal carencia de este equipo. Dwight Powell no lo está haciendo mal, Maxi Kleber lo está haciendo bien, pero ninguno de ellos es realmente un jugador al cual puedas aspirar a tener como pivot titular. A menos que sea el quinto mejor jugador de la rotación, en general necesita un pivot mejor si quieren competir por ser uno de los mejores equipos del oeste y no simplemente un equipo de playoffs. Necesitan, como decía, defensa, es lo que más necesitan, dado que a nivel ofensivo van sobrados solo con Luka Doncic, Porzingis y ese banquillo que tienen, que en general es muy profundo. Todos los jugadores de la rotación de Dallas podrían jugar en prácticamente cualquier equipo, y necesita un creador secundario. Cuando Luka Doncic se sienta, el ataque de Dallas se estanca totalmente. Tim Hardaway Jr. está jugando bien, pero no es bueno con el balón en las manos. Seth Curry es un triplista de élite, y a veces opera como playmaker secundario, pero no es lo que debería hacer. Jalen Brunson no es malo para lo que consiguieron en segunda ronda, pero no me parece el jugador ideal. Y Porzingis no es un jugador que puedas esperar que haga eso de manera consistente, dado que su rol es otro, aunque sea una estrella. Por eso Trey Burke me parece una opción muy interesante para este equipo como parche. No considero que sea un playmaker secundario ideal, pero al final, como sexto hombre capaz de generar tiros cuando los necesitas desde el banquillo, creo que va a ser una opción muy interesante, y por eso va a ser el único jugador de entre los agentes libres de Dallas al cual voy a proponer que renueven. Vamos a hablar de eso, de Trey Burke un poco. Sus números, como veis, tened en cuenta que son solo 8 partidos, dado que solo jugó en la burbuja, pero jugó muy bien, como veis, en 24 minutos de juego, 12 puntos, 4,5 triples intentados y un 43% desde 3. Tiro también desde 3 como porcentaje de tiro de campo. Yo no creo que esto sea consistente, así que es algo a tener en cuenta, pero creo que en general es eso. El motivo por el cual ha brillado tanto en los Mavericks es porque realmente necesitaba un jugador de su perfil y no lo tenían. No creo que vaya a tener mucho mercado, dado que es un jugador que ha pasado de un equipo a otro durante toda su carrera, y creo que podría quedarse en Dallas por una oferta por la mínima. Lo ideal para Dallas sería ofrecerle la mínima por 2 años, no garantizarle el segundo año incluso, y aún así, en caso de garantizárselo, podrían cortarlo en caso de necesidad, porque no es mucho salario. Es un jugador que creo que realmente podría brillar en Dallas y tal vez, después de hacerlo bien ahí, conseguir un contrato más decente dentro de un año o 2. Vamos a hablar ahora del draft. Como decía, los Mavericks tienen la elección 18 y la 31. No me sorprendería que las intercambien, pero yo voy a presentar básicamente 3 opciones para el pick 18 y 3 opciones para el 31. Y vamos a empezar por la elección 18, y para mí el mejor jugador que podrían conseguir con este pick, que posiblemente sea seleccionado con el pick 8 por los Knicks, pero posiblemente caiga hasta el 20 y algo, es Cole Anthony. Ya he hablado de él anteriormente. Cole Anthony, para mí, de entre los jugadores que podrían estar en esta posición, es el que más potencial de estrella tiene, y desde luego me parece una opción que tal vez no este año, pero que el año que viene va a cumplir ese rol de Trey Burke mucho mejor. Es un jugador que tiene muchísimo potencial como anotador, no es un defensor de élite, pero tiene mejor tamaño, y creo que en general eso a la larga podría brillar incluso junto a Luka Doncic, porque
aunque ha promediado un 35% desde 3 en la universidad, estaba un equipo muy malo, sus números van a mejorar con el espaciado y la capacidad ofensiva de un equipo como los Mavericks, y creo que podría jugar off-ball junto a Luka Doncic y en ocasiones ser el encargado de crear y darle un poco de descanso a Luka, aunque no sea un playmaker ideal. Si Cole Anthony no está disponible, yo haría un giro total y lo que buscaría es eso, un jugador para esa posición de center que todavía no tienen clara. Este jugador tiene muchísimo potencial, también podría ser un desastre, pero es Precious Achiuwa, que tal vez sea seleccionado, como decía, con Cole Anthony con el pick 10, pero podría caer hasta la selección número 20. Achiuwa es un poco pequeño para ser un center, pero en la NBA actual eso no creo que sea un problema, tiene mucha envergadura además. Mide 2,6 metros, es muy atlético, es un gran taponador, un grandísimo rebotador, con esos 2,6 metros de altura, casi 11 rebotes por partido en su único año en la universidad. No es un tirador fiable, un 60% en tiros libres, ese 33% desde 3 ha sido con poco volumen y no me fiaría en absoluto, pero creo que a la larga eso, tal vez no este año o hacia el final de este año o el siguiente, puede acabar siendo un jugador que pueda como mínimo aportar 20 minutos sólidos a los Mavericks y idealmente convertirse en el pívot titular de este equipo, que se complementaría muy bien junto a Porzingis, dado que Porzingis es un buen defensor y sí que es capaz de espaciar el campo, por lo que podría funcionar bien con Precious Achiuwa como jugador de pick and roll y finalizador de alley-oops. Y la última elección para ese pick de primera ronda, selección 18, sería Josh Green, un jugador que cubre otro puesto totalmente diferente a los otros dos y es un jugador de ala, precisamente. Josh Green es un free and D prototipo, he hablado de él últimamente, así que tampoco quiero explayarme demasiado, pero tira bien de 3, no ha tenido números espectaculares, pero un 36% desde 3 es suficiente, es promedio, va a brillar en un sistema como el de los Mavericks, donde va a recibir muchísimos tiros abiertos de Luka Doncic y va posiblemente, si está a la altura de las expectativas, ser el mejor defensor de los Mavericks. Tal vez no el primer año, pero poco después, y a la larga es un role player que no necesita el balón en las manos, que es algo ideal para un equipo como Dallas, sobre todo en el momento que consigan cubrir esa necesidad de un playmaker secundario. Y ahora vamos a la elección 31 y vamos a hablar de un jugador que he mencionado también en el vídeo anterior, que es Desmond Bane. Desmond Bane, de hecho, lo proponía como una elección con el pick 19 de los Nets en la elección anterior, pero podría perfectamente caer a la segunda ronda y con este pick 31 sería un valor espectacular. Desmond Bane me parece un poco una versión de lo que podría ser Josh Green en el hipotético caso de que se quede a medias. Un jugador decente, un jugador sólido, ha tirado un 44% desde 3 esta temporada en la universidad, pero era el jugador principal de su equipo, no va a ser así en Dallas, pero va a jugar buena defensa, es un jugador fuerte y va a cumplir su rol, y creo que en general es eso, podría ser un jugador que incluso desde el día 1 podría estar aportando en un equipo como Dallas. Con esa altura de 1,98 m, es un alero no ideal, pero creo que va a poder cubrir esa posición bastante bien, dado que cada vez los jugadores en la NBA son más pequeños en esa posición de ala, y creo que podría ser un jugador muy útil. En el caso de que Desmond Bane no esté disponible, yo me iría a un jugador con un perfil muchísimo más defensivo en Tyler Bey. Tyler Bey es, por simplificarlo un poco, una versión pobre de Shawn Marion, un jugador que no es espectacular como tirador ni mucho menos, ha promediado un 42% desde 3, pero ha tirado solo un triple por partido, pero va a taponar balones, va a robar balones, va a taponar, va a robar, va a jugar muy bien en defensa, es muy versátil, mide 2,1 metros con brazos muy largos, con lo que va a poder defender probablemente de 1 a 4. Le falta ganar un poco de peso, es verdad, y ya tiene 21 años, pero creo que eso, desde el primer día va a tener una defensa de élite, y a la larga, si consigue un tiro de 3 consistente espaciando el campo, con esa versatilidad defensiva, puede convertirse en el mejor defensor de los Dallas Mavericks y un role player ideal para este equipo. Y la última opción que se me ocurre para ese pick 31 es precisamente un center. Un jugador en Isaiah Stewart que posiblemente, de haber nacido 20 años antes, estaríamos hablando de un top 5 de su draft, pero es un jugador que al final es un center tradicional que la NBA actual no tiene tanto sentido. Aún así es un jugador que mide 2,6 metros, es bajo para su posición, pero tiene brazos muy largos, lo cual lo ayuda mucho, y es un jugador muy fuerte. Ya veis su físico, con solo 19 años de edad está más que preparado para pelearse en los tableros. Promedia 2,8 rebotes ofensivos por partido, lo cual está muy bien, 2,1 tapones, y es muy eficiente. Al final es un jugador que no tira de 3 en absoluto, ni siquiera de media distancia, pero promedia un 77% en tiros libres y va bastante a la línea de tiros libres, o sea que ahí hay algo a lo que aferrarse. Tal vez acabe siendo un jugador capaz de espaciar un poquillo, nunca esperaría demasiado de él en ese aspecto, pero va a ser un center tradicional muy fuerte, con buenos fundamentos defensivos. Tal vez le falta un poco de tamaño, pero creo que con esa fuerza y envergadura lo va a poder compensar, y no me sorprendería que acabe siendo un jugador que nunca va a ser una estrella ni mucho menos, pero mínimo como center suplente o como center titular de perfil medio podría funcionar muy bien, así que tal vez les compense apostar por él porque podría seguirles muy bien. Y ya he hablado de los jugadores para el draft, tanto la elección 18 como 31. Ahora vamos a hablar de la agencia libre, donde en el hipotético caso de cortar a Willie Cauley-Stein habría una plaza. Yo me plantearía seriamente mantener a Gigi Barea, pero
si consiguen a alguno de estos agentes libres por un único año, no sería mala opción. Yo, como decía antes, dado que quieren ese hueco salarial para 2021 para fichar un agente libre de gran calibre, no ofrecería más de un año de contrato en ninguno de estos casos, pero por un año, con la excepción de mid-level de 9,7 millones de dólares, podrían conseguir un jugador decente. El jugador ideal para mí, pero que creo que no va a poder permitirse porque posiblemente cobre más, es Tristan Thompson. Tristan Thompson ha tenido un año raro porque está jugando en Cleveland, una ciudad al final, un equipo que está en un proceso de reconstrucción donde un jugador de 29 años que es un titular decente no tiene mucho sentido, y como veis sus números no han sido malos: 12 puntos, 10 rebotes en 30 minutos de juego, 4 rebotes ofensivos. Tristan Thompson es uno de los mejores rebotadores ofensivos de la NBA, un 51% de tiros de campo y un 61% en tiros libres. Tristan Thompson no es un tirador, ahora intenta tirar de 3, pero no os fiéis de eso, pero va a rebotear muy bien, es bastante versátil a nivel defensivo, no es Bam Adebayo evidentemente, pero no es un desastre cuando lo sacan a la línea de perímetro en un pick and roll, por lo que va a poder mantener un poco el tipo y sobre todo eso, va a rebotear, va a defender fuerte, va a finalizar alley-oops y va a cumplir su rol, que es algo que necesitan junto a Kristaps Porzingis y que podría funcionar muy bien. El problema es que un center de este estilo, sin que llegue a cobrar demasiado, vas a estar bastante cotizado. Por eso tal vez la oferta de 9,7 millones de dólares que le pueden ofrecer con la excepción de mid-level no será suficiente, sobre todo si solo es por un año. Pero si Tristan Thompson quiere ir a un equipo competitivo y divertido a nivel ofensivo, donde va a estar bastante involucrado como finalizador de alley-oops, puede que decida fichar con los Mavericks y sería desde luego una adquisición de lujo para este equipo. Si no consigue a Tristan Thompson, hay otro jugador que va a estar en el mercado y que podría ser muy interesante, al cual podrían pagarle más de lo que se proyecta que vaya a ganar en otros equipos y que podría funcionar muy bien, y es Dwight Howard. Howard ha tenido un año de redención total en los Lakers, ha jugado muy bien, evidentemente es más un role player que un jugador ahora mismo principal en un equipo, pero tal vez podría tener un puesto como titular en los Mavericks, donde si sobre todo acata su rol y comprende que ya no es la estrella que era, como parece que pasó este año con los Lakers, podría funcionar muy bien. Pese a sus 34 años de edad, sigue siendo una bestia física, es súper atlético. Es un grandísimo finalizador de alley-oops, ya lo vimos jugando con Rondo y con LeBron. Creo que Luka Doncic podría hacerlo brillar en ese aspecto también. Y con esos 19 minutos de juego ha promediado 7 puntos, 7 rebotes y un 73% en tiros de campo. Es todo lo que quieres de un center en la NBA actual, a menos que tengas un Jokic, un Embiid o un Karl Anthony Towns. No creo que vaya a ganar demasiado y al final es eso, va a ser muy eficiente, un gran reboteador. Y creo que con una oferta de 6 millones de dólares, que es bastante más de lo que la mayoría de equipos le podrían ofrecer por un año, estaría dispuesto a irse a Dallas. El mayor problema que tengo con Dwight Howard es totalmente de mentalidad, pero posiblemente después de lo que hemos visto este año esté dispuesto a eso, a seguir manteniendo ese perfil de role player, aunque no me sorprendería que decida quedarse en Los Ángeles si lo quieren, porque ha jugado muy bien allí y parece que ha estado a gusto. Y ahora vamos a cambiar a hablar de dos jugadores de ala como posibles adquisiciones, y pasaremos después a ver lo que sería la plantilla completa después de cumplir todas estas expectativas que me gustaría que cumplieran los Mavericks. Un jugador que podría ser interesante, aunque no sea un defensor de élite, pero sí que es un defensor versátil y decente, sería Justin Holiday. Holiday es un jugador que es un role player totalmente, no va a necesitar el balón en las manos, tira bien de 3, ha tirado un 41% este año, más de 4 triples intentados por partido. Le falta un poco de peso, es verdad, pero es un escolta de 1,98 m que puede jugar en la posición de alero también. Es un poco como Dorian Finney-Smith, es un buen defensor, pero no va a estar calificado o cualificado para ser el defensor principal contra un muy buen jugador en el otro equipo, pero en general como jugador desde el banquillo, como role player complementario, creo que funcionaría muy bien. Y dado que es un jugador que ha ganado muy poco en su carrera, solo 16,5 millones de dólares, una oferta como la de Dwight Howard de un año y 6 millones de dólares podría ser suficiente. Y si no, otro jugador que es mucho mejor defensor, sería mejor que Michael Kidd-Gilchrist, y el mejor jugador defensivo de este equipo a mi parecer, y que creo que podrían conseguir por un precio similar, es Mo Harkless. Mo Harkless este año juega en los Knicks, un equipo totalmente descompuesto y en el cual no tiene sentido un jugador como él ahora mismo, y es un alero de 2,1 m con 27 años de edad, por lo que todavía es joven, que es un defensor muy versátil, con brazos muy largos, que tira de 3, aunque no es consistente, es mucho peor tirador que Justin Holiday, es verdad, pero es mucho mejor que Michael Kidd-Gilchrist. Este año tiene un 41%, pero que no sorprenda que el año que viene tire un 34%, pero sigue estando bien y va a ser un jugador capaz de defender a cualquier jugador de perímetro del otro equipo, y que va a poder enfrentarse realmente a los jugadores potentes de ala que hay tanto en la conferencia este como este, cosa que todavía necesitan los Mavericks. Estas serían mis propuestas para agentes libres, y ahora vamos a ver un poco cómo sería la plantilla si drafean a los jugadores que me gustaría que drafearan, renovaran a quien me gustaría que renovaran, y por supuesto si el agente libre que a mí me gustaría que consiguieran acepta y se va a los Mavericks. La plantilla final sería esta. Básicamente tendrían a Luka Doncic como base titular, porque a día de hoy es un base, Seth Curry, Tim Hardaway Jr., Kristaps Porzingis y Tristan Thompson sería el agente libre que me gustaría que consiguieran.
Y desde el banquillo estaría Jalen Brunson, Cole Anthony, que el primer año no creo que juegue como titular, pero eso como sexto hombre podría aprender mucho de Trey Burke o incluso quitarle la posición a Trey Burke a lo largo de la temporada, el propio Trey Burke. Dorian Finney-Smith, que en ocasiones jugaría como titular, depende un poco del emparejamiento defensivo. Maxi Kleber, que ha jugado bien en la burbuja, pero creo que Tristan Thompson funcionaría mejor. DeLon Wright, que creo que poco a poco, sobre todo si consiguen a Cole Anthony, va a perder su posición como ball handler secundario o tercero, así que no sorprenda que lo acaben intercambiando. Desmond Bane, que me parece un roleplayer ideal para cualquier equipo que quiera competir este año que viene. Justin Jackson, Marjanovic, que como center situacional en ocasiones ha funcionado muy bien y realmente es un jugador sólido para lo que cobra. Y Dwight Powell, que no sé si va a jugar, así que por eso lo he puesto al final de todo de la plantilla. Y esto ha sido para mí el plan ideal de los Dallas Mavericks de cara a este año. Obviamente lo fuerte de los Mavericks va a ser en 2021, pero que no sorprenda que el año que viene sea un equipo ya muy competitivo, porque ya lo ha sido este año. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.